Dios les bendiga. Vamos a leer hoy la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de Dios. Este tema hoy en día está siendo muy mal interpretado por todas las personas, ¿no? Podemos ver que hoy en día están enseñando de que con solo nosotros confesar con nuestra boca y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya hoy en día están enseñando de que con solo aceptar al Señor Jesucristo como Salvador ya somos salvos. Amén. Eso quiere decir que ellos enseñan la doctrina de que, en pocas palabras, que salvo siempre salvo. Amén. Que solo tenemos que confesar a Cristo y con eso ya somos salvos. Amén. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando nosotros empezamos a leer todos Romanos, ¿cierto? Empezamos a leer Romanos, nos damos cuenta de que la doctrina que está enseñando que solo aceptar a Cristo y ya somos salvos no es real. Amén. Porque lo primero que tenemos que hacer es, si queremos ser salvos, es que, obvio, primero que todo aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ya el siguiente paso sería que empezar a vivir una vida de santidad. Empezar a vivir ¿qué? Una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces para esto vamos a mirar otro tema, ¿no? Vamos a mirar aquí mismo en Romanos, vamos a empezar a ver unas recomendaciones que nos hace la palabra de Dios, ¿no? Para ser salvos. Amén. Porque por lo menos cuando el apóstol Pablo está hablando de este tema, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Este versículo Pablo en este momento precisamente le está hablando al pueblo de Israel. Amén. Porque sabemos que el pueblo de Israel no acepta a Cristo, ¿no? Como su único y suficiente Salvador. Porque la palabra de Dios dice, más a los míos vine y a los míos no le recibieron. El pueblo de Israel, ¿qué pasa? No le recibió. Entonces Dios nos permite a nosotros, ya que Israel desobedece, nos permite a nosotros entrar a ser herederos nosotros por la palabra de la fe y de la promesa, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, a los míos vine y los míos no me recibieron. ¿Dice cierto? Dice, y más a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, entonces sigamos con el tema aquí. Entonces vamos a observar aquí mismo en Romanos unos puntos, ¿no? Entonces primero podemos ver que este mensaje se lo están diciendo primeramente, le dice al pueblo de Israel, ¿no? Vamos a ver, miremos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros ser salvos y para llamarnos hijos de Dios, ¿qué? Dice que porque todos los que son, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿somos qué? Hijos de Dios. Amén. Entonces, Romanos 8.1, por eso es que dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Amén. Entonces mire, aquí podemos ver paso a paso de que no es solo por confesar, de que somos, de aceptar al Señor Jesucristo, sino también empezar que andar en obediencia, porque la palabra de Dios es clara. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, y miremos otra vez. Vamos a mirar Romanos 6, capítulo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien. Entonces sí, nos sigue hablando la palabra de Dios, ahí en el mismo Romanos, ¿no? Dice que, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Amén? Entonces, ¿qué? Para que no sirvamos, la palabra dice correctamente, que no sirvamos más que al pecado. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la gracia, ¿qué pasa? Estamos en la gracia, ¿cierto? Pero no podemos usar la gracia para pecar, hermano. Dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ahí nomás podemos ver claramente de que Dios demanda que nosotros debemos vivir ¿qué? Una vida en santidad. Porque si no fuera así, hermano, entonces el mismo apóstol Pablo en Romanos no lo hubiera escrito también aquí unas palabras. Mire, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto dice en Romanos capítulo 1, 28. Y el 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esta es una profecía también, ¿no? Desobediente a los padres. Hoy en día podemos ver cómo están los hijos, todo lo que hacen, nos llaman muy desobedientes a los padres. Esto es una profecía para los últimos tiempos, ¿no? Necios, desleales, sin afecto natural. Hoy en día podemos ver, hermano, que el afecto natural se ha acabado, hermano. Ya hoy todas las personas ya están sin afecto natural. Tú le haces un favor a la gente y la gente hoy en día no te agradece, no toman en cuenta lo que tú haces. Por eso es que la palabra de Dios dice, antes de su venida, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso hoy en día nadie quiere hacer favores ni caridad. Ya no confía en nadie. ¿Por qué? Porque hay demasiada maldad. Y por eso es la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa es una profecía que nuestro Señor Jesucristo dijo para últimos tiempos. Así estamos hoy en día. Entonces dice, dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 del capítulo 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén. Entonces, mire, según la ley, todas estas personas que eran dignos de muerte. ¿Amén? Y el apóstol Pablo también ha escrito que dice la palabra de Dios, dice que los que practican el pecado, dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, el apóstol Pablo no se puede contradecir en esto. No se puede contradecir en sus cartas, diciendo que solo únicamente confesando a nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos, sino que
nosotros debemos vivir una vida en santidad. Amén. Entonces sí, porque es decir, este es el ateo, es decir, es una doctrina que hoy en día están enseñando, ¿no? De que solo con confesar ya somos salvos. Y miremos aquí rápidamente, vamos a mirar ahí mismo, en Romanos 11, esto es como una especie de introducción, ¿no? Rapidito a Romanos, estamos en la introducción a Romanos. Miremos acá, Romanos 11, Romanos 11, versículo 2. Amén, dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la misma palabra de Dios dice que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la palabra de Dios misma dice que nos transformemos, ¿cierto? Que empecemos a vivir una vida en rectitud, una vida agradable a Dios. ¿Amén? Entonces aquí nos queda claro. Perdón, hermano, voy a retirar aquí. No es Romanos 11.2, es Romanos 12.2. Amén. Vamos a leer Romanos 12.1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Santo y agradable a Dios. Miren, ¿sí, hermano? Yo miren lo que dice la palabra. Entonces, aquí podemos comprobar claramente en toda esta introducción a Romanos que no es solo confesando con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y creyendo, ¿cierto? Y que vamos a ser salvos, sino que tenemos que vivir una vida en santidad. Amén. Porque aquí es muy clara la palabra cuando en Romanos 12 nos dice. Amén. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Entonces, hermano, esto fue una corta introducción a Romanos para que empecemos a andar una vida recta delante de Dios, porque la palabra de Dios es clara, que sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga.